Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Rita Stratton. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Rita Dean Stratton nació el 27 de mayo de 1963 en Fort Worth, una ciudad ubicada al norte de Texas, en donde vivió durante toda su vida acompañada de su familia, compuesta por sus padres Athol y Alta Stratton, además de su hermana Rona, con quien era prácticamente inseparable. Desde niña, Rita destacó por su carisma. Era una persona amable y naturalmente dulce, por lo que hacer amigos para ella nunca fue algo difícil. Y a medida que iba creciendo, esto de ser tan amable y tan extrovertida, conjunto con su belleza y su destreza en los deportes, la hizo muy popular durante la secundaria. De hecho, en sus primeros años de secundaria, Rita hizo las pruebas necesarias para entrar al equipo de animadoras. Superó las pruebas y se convirtió por lo tanto en porrista, lo que hizo que su popularidad en el colegio aumentara aún más. Aunque según sus compañeros, Rita estaba muy lejos de ser el estereotipo de porrista superficial, ese que vemos en las películas. No era ni egoísta ni mala, ni nada por el estilo, más bien todo lo contrario. Rita seguía manteniendo las mismas características desde que era una niña y aquello la hacía todavía más querida por sus amigos y compañeros. Tenemos que decir que de hecho tenía un grupo grande de amigos, aunque cabe aclarar que claramente no era amiga de todos los alumnos de la secundaria, aunque tampoco tenía algún enemigo. Caía bien a todo el mundo y por eso a menudo salía electa en concursos en los cuales votaban sus compañeros. En general, para Rita, la secundaria fue una época muy buena en su vida, pero para 1981, momento en el que se graduó, estaba más que lista para comenzar una nueva etapa de su vida, para la cual llevaba ya varios años ahorrando y tenía muchísimos planes. En sus últimos años en la secundaria, Rita había trabajado de forma casual cuidando niños y haciendo alguna que otra cosa para obtener un poquito más de plata, para poder cumplir el sueño que ella y su mejor amiga Amy Moody tenían. Amy y Rita se habían conocido siendo niñas y habían hecho toda su educación juntas, es decir que habían pasado prácticamente toda su vida juntas y decidían empezar esta nueva etapa de la misma forma, soñando con irse a vivir también juntas. Todos los esfuerzos que habían hecho dieron frutos, porque para principios de 1982, las dos amigas alquilaron una casa no muy grande ubicada en el número 1808 de la calle Brook Hollow Drive. Si bien ambas trabajaban, Rita por su parte en un local de computadoras y tecnología, lo cierto es que sus sueldos y sus ahorros no habían sido suficientes para alquilar una casa en una zona céntrica, por lo que su nueva casa, su nuevo hogar, se encontraba en un barrio que, si bien no era considerado de la periferia, tampoco era el más seguro. Aunque Fort Worth no se caracterizaba por ser una ciudad insegura, como en todo lugar existía cierto nivel de delincuencia. Sin embargo, desde finales de 1981, la violencia había ido en aumento, en especial hacia las chicas jóvenes, como lo eran Rita y Amy, que apenas tenían 18 años. Esta ola de agresiones había empezado en diciembre de 1981. Específicamente el 7 de ese mes, alrededor de las 11:04 de la mañana, cuando un hombre con una máscara color rojo entró a una casa en la calle Club Oak de la ciudad de River Oaks, una ciudad pequeña muy cerca de Fort Worth. Se trataba de la casa en donde vivía Lisa Gabbert, de 18 años, junto a su madre, quien tenía una enfermedad degenerativa que la había dejado discapacitada.
Lisa no solo tenía la misma edad que Rita y Amy, sino que había asistido al mismo colegio que ellas, siendo incluso amiga de ambas. Sin embargo, desde la graduación se había hecho más complicado verse entre ellas, en especial al vivir sola con su madre, ya que Lisa pasó a ser el único sostén económico de la casa más allá de la pensión estatal. Por lo que incluso antes de terminar los estudios secundarios, la chica trabajaba en la noche para ser capaz de pagar la enfermera que atendía a su madre, entre todos los otros gastos. Naturalmente, al trabajar toda la noche, Lisa dormía durante el día, sabiendo que su madre estaba siendo cuidada por la enfermera. Cuando el individuo en cuestión entró a su habitación, ella estaba un tanto dormida y creyó que se trataba de una broma de su mejor amigo, por lo que ni siquiera se lo tomó en serio. Lo que cambió cuando este sujeto se lanzó sobre ella en la cama y comenzó a ahorcarla con sus manos. Lisa intentó en varias ocasiones quitárselo de encima, pero le fue imposible. Su agresor era más fuerte que ella y se aseguró de inmovilizarla para abrir la bata que la chica llevaba puesta. El único intercambio verbal que hubo entre ellos en ese momento fue cuando el hombre le ordenó que se quitara la ropa interior. La joven, que hasta el momento había puesto resistencia, muchísima resistencia, aprovechó ese instante para preguntar si su madre estaba bien. Cuando el agresor le confirmó esto y prometió no hacerle daño a ella, si cooperaba, si se comportaba bien, Lisa dejó de luchar. Ante las amenazas al bienestar de su madre, la chica se mostró mucho más sumisa. Se sacó la ropa interior y cumplió con todos los pedidos de su abusador con tal de preservar a su mamá. Al momento de abusar de ella, el agresor tuvo problemas para tener una erección, por lo que le costó varios minutos llevar a cabo su plan. Cuando lo logró, le indicó a Lisa que se acostara boca abajo, algo a lo que en un principio ella se negó, aterrorizada de que pudiera hacerle algo mientras le daba la espalda. Sin embargo, el enmascarado prometió no hacerle daño. Mientras ella estaba boca abajo, se subió los pantalones y huyó. Cuando ella se dio cuenta de lo que estaba pasando, Lisa se vistió y corrió hacia la puerta principal de la casa en un intento de averiguar la dirección en la cual el atacante se había ido. Es entonces que lo vio saltando el enrejado de su jardín en dirección a un terreno baldío. Sin saber qué hacer y todavía muy afectada por la situación, Lisa volvió a su casa y habló con su madre, que si bien había visto a alguien irse, no parecía estar consciente de lo que acababa de pasar. En un intento de no ponerla nerviosa, Lisa terminó diciéndole que había sido un amigo haciéndole una broma y volvió a su cuarto para pedirle ayuda a uno de sus amigos. Juntos llamaron a un oficial de policía con quien se conocían y en compañía de ellos, Lisa se dirigió al hospital local donde declaró describiendo a su atacante. Debido a la máscara que usó el violador, era imposible que viera su rostro, pero eso no fue impedimento para que ella memorizara otros detalles, como la ropa que llevaba puesta. Él tenía un suéter de lana que mezclaba distintos tonos de azules con blanco, mientras que los bordes eran negros. En cuanto al pantalón que llevaba puesto, Lisa notó que era un jean común y corriente, que si bien no se veía viejo ni estaba en mal estado, únicamente se lo veía un poco desgastado por los lavados. Sobre su físico, la joven dijo que era un hombre blanco que por su voz y cuerpo tenía entre 17 y 20 años. Dijo que medía entre 1,70 m y 1,80 m y que pesaba alrededor de 80 kilos. Además, dijo que su pelo era castaño. Por cómo sintió los brazos de este hombre, le pareció que hacía ejercicio, ya que tenía músculos, pero no demasiado grandes. En el cuarto de Lisa, la policía encontró la huella de una zapatilla deportiva que por sus medidas confirmaba la descripción dada por la víctima. El trabajo de la policía recién empezaba cuando al día siguiente, casi exactamente a 24 horas después del primer ataque, recibieron la llamada de Selina McDonnell, una chica de 20 años que vivía en la misma calle que Lisa, pero en el número 204.
Selina le contó a la policía que esa mañana entró a bañarse poco antes de las 11 de la mañana. Unos minutos después salió de su baño con la ropa interior puesta para ir a su habitación y elegir qué ponerse. Y fue cuando abrió su ropero que una persona, un hombre, salió de él usando una máscara de esquí y la empujó al piso. Posteriormente, la chica diría que la remera del agresor olía a sudor viejo, como si hubiese estado guardada en el bolso de gimnasio de alguien. En esta ocasión, el agresor no se tomó ningún tiempo extra inmediatamente después de saltar del ropero, ya que comenzó a abusar directamente de Selina, solo deteniéndose cuando notó que la chica tenía cinta de papel médica sobre su mesa de luz. Cuando terminó de abusar de ella, tomó la cinta que encontró y con ella tapó sus ojos, su boca y también le pegó las piernas y brazos para que fuera incapaz de seguirlo. Y le dijo: no te levantes hasta que sientas la puerta cerrarse. Me voy a ir. La descripción detallada que posteriormente Selina dio en la oficina policial coincidía en varios puntos con la que Lisa había dado el día anterior. El individuo era alto, de tez blanca, además de usar también una máscara roja. La noticia de un hombre extraño enmascarado que irrumpía en las casas de chicas jóvenes para abusar de ellas se hizo primicia no solo en River Oaks y ciudades vecinas como Fort Worth, sino que también fue noticia en todo el estado de Texas. Las víctimas elegidas por este sujeto claramente seguían un patrón y eso hizo que las jóvenes de todo el estado empezaran a sentirse inseguras, incluidas por supuesto Rita y Amy, quienes comenzaron a buscar formas de protegerse. La policía no podía negar las similitudes entre las descripciones de las víctimas, mucho menos como el modus operandi parecía exactamente el mismo, por lo que empezaron a investigar ambos casos de forma conjunta, considerando que indudablemente se trataba del mismo abusador. Durante el siguiente mes, la policía de River Oaks volvió a hablar con las víctimas en busca de algún indicio todavía más claro que permitiera identificar al culpable. Fue durante aquella segunda entrevista con la policía que Lisa dio el nombre de Wesley Miller. Wesley Wayne Miller, de 19 años, era originario de Fort Worth y al igual que Lisa, Amy y la propia Rita habían asistido hasta ese mismo año a Castleberry High en esa ciudad, es decir, a esa secundaria de la cual les hablé. Era conocido por ser del equipo de fútbol de la escuela. Wesley estaba lejos de ser problemático, se sacaba buenas notas, era popular y amistoso, por lo que Lisa en realidad no lo nombró porque creía que fuera él, sino porque al describir a su agresor encontró que tenía un cuerpo similar a su ex compañero de clases. Lo usó como ejemplo, podríamos decir. Aunque para Lisa esta conexión no tuviera ningún sentido, la policía creyó que el inconsciente de la chica le estaba dando una pista, por lo que Wesley Miller se volvió uno de sus sospechosos mientras todavía seguían manejando otras posibilidades y sospechosos. La noticia había empezado a quedar olvidada por la prensa y la población general cuando el 14 de enero de 1982 se dio a conocer un nuevo episodio de abuso, aunque este tenía algunas características distintas con los anteriores. La víctima, Deborah Orman, vivía en Sansom Park, otra de las ciudades cercanas a Fort Worth y River Oaks. Esa tarde, Deborah había cargado su auto con ropa sucia para dirigirse a la típica lavandería automática que vemos en las películas de Estados Unidos. Ahí pasó un buen rato hasta que su ropa estuvo lista. En ese momento hizo el mismo proceso que había hecho al llegar, es decir, abrió su auto para cargarlo con la ropa, pero esta vez limpia. Mientras lo hacía, notó un hombre que hablaba en uno de los teléfonos públicos que estaban en el estacionamiento, pero que la miraba fijamente. Apenas unos segundos después, el hombre cortó el teléfono y se acercó, obligándola a que entrara a la lavandería y se acostara en el piso.
Sumamente asustada, Deborah le pidió que no la lastimara, pero su agresor le dijo que iba a hacerlo, provocando que se asustara tanto que acabó orinándose encima. Ante esto, el abusador intentó que se calmara, prometiendo que no le iba a hacer ningún daño, aunque no se detuvo y abusó sexualmente de ella ahí mismo. Tras terminar, el atacante salió por la puerta principal del negocio y volvió unos minutos más tarde con un palo de unos 20 centímetros con la tapa de una botella azul, con lo cual intentó penetrarla, aunque no pudo. Después de varios intentos, tomó las cosas y salió dejando a Deborah completamente en shock, quien, sacando fuerzas de su interior, logró manejar hasta el hospital, desde donde se pudo llamar a la policía. Gracias al protocolo en este tipo de casos, una de las primeras cosas que el personal médico hizo fue revisar a la paciente y tomar muestras. Fue así como lograron obtener fluidos de sus órganos reproductivos. La descripción que Deborah le dio a la policía fue la que hizo que las alarmas de repente volvieran a encenderse. El sujeto que la había violado era físicamente igual al que había atacado un mes antes a Lucy y a Selina en la ciudad vecina. La idea de que el abusador sexual volviera a atacar generó de nuevo una situación de pánico, sin imaginarse que la semana siguiente ocurriría algo todavía peor. Desde aquello que le ocurrió a Lisa hacía aproximadamente un mes y medio, Rita se había empezado a sentir sumamente insegura. Tenía miedo de volver a su casa sola desde el trabajo, pero tampoco se sentía segura estando en su casa. De hecho, estaba verdaderamente aterrada de quedarse sola, por lo que cuando Amy no estaba, siempre se aseguraba de que alguna otra persona se encontrara también ahí, como su hermana o algún amigo. Necesitaba que alguien le hiciera compañía mientras todo esto de alguna forma se resolvía. Y no era muy complicado porque Jennifer, la hermana mayor de Amy, vivía tan solo a unas casas de distancia de la suya, por lo cual al menos tenía a esa persona cerca. A medida que se daban a conocer los nuevos abusos, el miedo de Rita no hacía más que crecer, por lo que junto a su mejor amiga se aseguraron de tomar varios recaudos para poder asegurarse de que el agresor no tuviera ni siquiera la oportunidad de entrar a la casa. Así que cambiaron todas las cerraduras del lugar. Además de eso, se consiguieron unos elementos de defensa personal, como gas pimienta, y se aseguraron de armar una rutina de forma de pasar el menor tiempo posible solas en la casa. Sin embargo, con el periodo de inactividad de casi un mes y medio que el agresor se había tomado entre el episodio de Selina y el de Deborah, Rita había empezado a sentirse lentamente más confiada. En la semana previa a los hechos había empezado a volver sola a su casa desde el trabajo y en general parecía estar más tranquila. No tenía idea de lo que estaba por pasar. El martes 21 de enero de 1982, a exactamente una semana del ataque a Deborah Orman en Samson Park, Amy, la mejor amiga de Rita, hizo un horrible descubrimiento. El día había transcurrido con lo que parecía ser total normalidad. Había desayunado con su mejor amiga previo a que las dos empezaran su día laboral dirigiéndose a sus respectivos trabajos. Rita salía antes que Amy, por lo que pasaba un rato sola en la casa antes de que su amiga llegara. Y si bien eso había sido causa de miedo en las semanas previas, para ese momento Rita ya se sentía lo suficientemente cómoda como para quedarse hasta las 18 horas, que es cuando su amiga volvía. Esa tarde, cuando Amy volvió a la casa, le extrañó que todo estuviera tan silencioso, pero enseguida se dio cuenta de que algo evidentemente estaba mal. En una de las paredes y en la lámpara del living había sangre. Completamente asustada, la chica se dirigió a la casa de su hermana, que les recuerdo estaba cerca, para pedirle ayuda, y ambas volvieron con un bate de béisbol. Pretendían con esto por defenderse por si alguien todavía estaba ahí dentro. Así que con sumo cuidado las hermanas comenzaron a revisar la casa hasta llegar a la habitación de Rita, encontrándola en el piso frente a su ropero.
Parecía que alguien había intentado encerrarla en el ropero, ya que el cuerpo se había caído. Estaba completamente ensangrentado y al mirar con más atención, se dieron cuenta de que todavía tenía insertado un cuchillo en el pecho. Sus muñecas estaban cortadas y, como si no fuese suficiente, tenía su ropa interior metida en la boca. Rápidamente, las hermanas llamaron a la policía, siendo el detective Dennis Timmons el primero en llegar a la escena. Y según lo que declaró públicamente después, no necesitó que Amy ni Jennifer le indicaran dónde estaba. Había un rastro de sangre desde la sala de estar al cuarto de Rita. Cuando el resto del equipo policial llegó, los forenses de Fort Worth constataron que había recibido 38 puñaladas con este cuchillo que se le encontró en el pecho, el cual, por cierto, era un cuchillo de cocina. La investigación sobre la muerte de Rita no fue para nada complicada. Mientras que un equipo de oficiales se encargaba de la escena y otro se encargaba de recoger testimonios de los vecinos de las chicas, las autoridades policiales se pusieron en contacto con la policía de River Oaks. Fue así como se enteraron que Wesley Miller era uno de los principales sospechosos en la serie de violaciones que habían ocurrido antes. A partir de ese momento, las piezas simplemente comenzaron a caer en su lugar gracias a los testimonios de varios vecinos que describieron una camioneta andar por la zona de forma extraña alrededor de las 17:15 y 17:30, hora en la que la policía suponía que Rita había sido asesinada. Mientras el equipo forense empezaba a analizar el cuerpo de la víctima, la policía supo que Wesley tenía una camioneta igual a la que los vecinos de Rita habían descrito, por lo que las sospechas contra él se hicieron cada vez más fuertes. Pero ese no fue el único indicio que señalaba a Miller. Apenas unas horas después, los padres de Roxy McDonnell se hicieron presentes en la comisaría. Roxy no solo era otra porrista de Fort Worth, sino que también era la hermana menor de Selina McDonnell, la segunda víctima del abusador, y, además, la novia de Wesley Miller. La familia de Roxy y Celine no habían tenido sospechas de Wesley hasta ese día, cuando Miller llegó a la casa alrededor de las 18 horas e inmediatamente le pidió a su novia poder pasar al baño. Una de las cosas que parecía raras fue que inmediatamente después de entrar al baño trabó la puerta, que no era muy común en él, se ve. Obviamente eso no fue lo más extraño. Cuando minutos después salió del baño, se sacó los jeans que tenía puestos y le pidió a su novia que los lavara. Fue entonces cuando Roxy notó que estaban manchados con sangre. Cuando su novia le preguntó qué es lo que había pasado, por qué estaba todo cubierto de sangre, le dijo que había estado jugando al fútbol americano con algunos de sus amigos y sus hermanos cuando un golpe provocó que su nariz comenzara a sangrar, manchando de alguna forma mística, mágica, sus pantalones. Aparte, tengamos en cuenta que estaba jugando fútbol americano con jean. En un principio Roxy simplemente le creyó, no cuestionó mucho la historia y le dio los jeans a su madre para que los lavara. Pero por suerte la mujer se enteró de la muerte de Rita antes de empezar a lavar la ropa y ante la noticia decidieron llevar el pantalón a la policía porque era demasiada coincidencia de repente. A menos de 48 horas del homicidio de Rita, la policía detuvo a Wesley Miller acusándolo oficialmente de su muerte, algo que en un principio el joven de 19 años negó rotundamente. Sin embargo, tras mostrarle que tenían sus pantalones manchados de sangre y los testimonios de quienes habían visto su auto en la calle donde vivía Rita, terminó confesando, admitiendo que había cortado las muñecas de la chica solo para asegurarse de que estaba realmente muerta. Según él, al terminar la secundaria y previo a iniciar su relación con Roxy, Wesley había invitado a salir en varias ocasiones a Rita, pero la chica lo había rechazado una y otra vez, razón por la que decidió ir a su casa para asesinarla. Ese fue su razonamiento. Primero violar a un montón de chicas, incluyendo a la hermana de su novia, y después asesinar a una
que lo había rechazado. Pese a que sospechaban que Weasley también era el abusador que había estado atacando jóvenes en la zona, la policía de Fort Worth no tenía la suficiente evidencia como para probarlo. Rita no presentaba señales de haber sido abusada, por lo que su caso parecía ser diferente al de las otras víctimas. Sin embargo, sabiendo que Miller era sospechoso de los abusos, la policía de Fort Worth se aseguró de enviar las huellas del joven a los diferentes departamentos de policía donde habían ocurrido estos hechos, logrando así una coincidencia entre sus huellas y las encontradas en la escena de uno de los ataques. Pese a que se sospechaba que Miller había sido el responsable de los 3 ataques, las autoridades solo pudieron probar su culpabilidad en 2 de ellos. Sin embargo, la prioridad era el homicidio de Rita, por lo que rápidamente se inició el proceso judicial. El juicio contra Weasley Miller por el asesinato de Rita empezó en octubre de ese mismo año. La fiscalía buscaba que el joven de 19 años fuese condenado a cadena perpetua. Y teniendo en cuenta que él mismo había confesado, al fiscal Pam Lakatos no le preocupaba la posibilidad de que el juicio tuviese un resultado inesperado. La fiscalía y defensa presentaron sus testimonios y evidencias a lo largo de 2 semanas antes de que el jurado se retirara a deliberar. Lo que hicieron en únicamente 1 hora encontrando a Miller culpable. Lo que más demoró en realidad fue la decisión por parte del juez sobre la sentencia. El magistrado a cargo del juicio se tomó 1 mes para deliberar sobre una sentencia que acabó sorprendiendo a todo el mundo. Se lo sentenció únicamente a 25 años de prisión. Rona, la hermana de Rita, diría sumamente afectada: ni siquiera le dieron 1 año por cada vez que apuñaló a mi hermana. Sin embargo, la familia de Rita, al igual que sus víctimas de abuso, tenían la esperanza de que Miller obtuviera una pena complementaria mayor por sus casos. Sin embargo, lamentablemente esto nunca ocurrió. Para el momento de los hechos, la tecnología para identificar gente a través del ADN y aquello impidió que pudiera confirmarse su culpabilidad en todos los casos, por lo que acabó enfrentando a la justicia solo por 1 caso de violación, mientras que los demás casos de sus compañeras de secundaria quedaron completamente olvidados. Lo cierto es que ni siquiera llegó a juicio. Miller terminó obteniendo un acuerdo con la fiscalía en el que cumpliría 20 años de sentencia paralelamente a los 25 años de prisión por la muerte de Rita. Es decir, que no se le dio una sentencia adicional por los abusos que había cometido previo al homicidio, sino que era básicamente la misma sentencia. Eso ni siquiera fue lo peor en realidad. Ni siquiera. Después de 2 años estando en prisión, Weasley Miller inició los procesos para pedir la libertad condicional, algo que, menos mal, le negaron. Pero el infierno para las víctimas y la familia de Rita recién empezaba. A partir de ese momento, Miller solicitaría la libertad condicional todos los años, provocando que sus víctimas se agruparan junto a Rona, la hermana de Rita, para juntar firmas y hacer distintas cosas para garantizar que Weasley no recuperara su libertad. Pese a su esfuerzo, a principios de los 90, la ley de Texas le jugó una muy mala pasada. Las cárceles del estado estaban sobrepobladas, así que se creó una ley para liberar a aquellas personas con muy buena conducta, entre los que estaba Weasley Miller, a quien se le liberó en 1991. Incapaz de ir contra esa ley estatal, estas mujeres se aseguraron de que Miller por lo menos no pudiera instalarse en River Oaks, ni en el resto del condado. De hecho, gracias a sus esfuerzos, lograron que se le prohibiera instalarse en 13 de los condados más cercanos a donde vivían. Miller acabó instalándose en Houston, a 418 kilómetros de ellas. Pero para Rona y Lisa no era suficiente, así que volvieron a interponer recursos legales para hacer que se mudara, logrando que se trasladara a Wichita Falls, y no contentas con ello, se aseguraron de hablar con las autoridades de ese lugar para hacerles saber
quién era Wesley Miller. Un aviso que no les ahorró el mal momento. Un año después, y a 10 años de la muerte de Rita, una noche de verano, Laura Bernard fue agredida por un individuo mientras sacaba las compras del supermercado de su auto. Gracias a sus gritos, su marido Charlie se apresuró a salir y confrontar al sujeto, logrando que éste se fuera antes de hacerle algún tipo de daño. El extraño rápidamente se subió a su camioneta y huyó, pero Laura había sido capaz de ver su matrícula y anotar el número en la lista del supermercado que tenía con ella. La mañana siguiente ambos se dirigieron a la policía para denunciar lo que había ocurrido. La matrícula y camioneta estaban a nombre de Morris Miller, el padre de Wesley, pero al verificar las cámaras de seguridad de la zona, se dieron cuenta de que no era el padre quien manejaba el auto, sino su hijo, Wesley. El fiscal de Wichita Falls acusó a Miller de intento de asalto y logró que volviera a prisión durante 5 años, pero en 1998 volvió a ser liberado por la misma razón que antes. Rona y Lisa rápidamente intervinieron de nuevo y lograron que en su salida en 1998 se le obligara a utilizar un rastreador GPS las 24 horas del día mientras residía en la cárcel del condado de Tarrant, donde pasaba gran parte del día. A finales del 2007, con los 25 años cumplidos, Miller estuvo a punto de recuperar por completo su libertad, pero se negó a asistir a las clases ordenadas para los delincuentes sexuales, lo que acabó generando que volviera a prisión. Desde entonces y hasta 2018, Wesley entró y salió de prisión en varias ocasiones por violar las condiciones de su libertad condicional. Desde hace 7 años no se ha tenido nuevas noticias sobre este hombre. Y sí, hasta acá llegamos con el video. Realmente no les puedo decir sí, está en la cárcel y va a permanecer en la cárcel, ni nada del estilo. Realmente su futuro es incierto. Lo que resulta completamente anormal o muy injusto en general es el hecho de que saliera de la cárcel, primero que nada, rápido, por buen comportamiento, a pesar de haber violado a más de 2 chicas, o sea, ya mínimo hay un patrón, y haber asesinado a una. Haberlo admitido aparte, es decir, se sabe que fue culpable de este hecho, y admitir el porqué también. Porque ese resentimiento que él sintió lo puede trasladar a cualquier otra persona. Y de hecho es una historia que no tiene fin, es una historia que se repite una y otra vez, que decimos van a la cárcel por múltiples violaciones, los dejan salir y van y violan de nuevo, o van y matan. Es algo que pasa, que es sumamente predecible y que no parece importarle a la gente a la que le tendría que importar. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes acerca de este caso y si ya lo conocían o si ya conocían la historia de alguna de estas chicas. Y como les decía, hasta acá llegamos con el video. Así que bueno, acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.